Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos a la sesión número 3 del curso de Psicología. ¿Me confirman si me escuchan y si pueden ver las diapositivas por el chat de repente? Buenas tardes, profesor. Sí profesor, se puede sí. ver. Ya. Entonces vamos a dar inicio a esta tercera semana. Recordando un poquito la clase de la semana pasada, hablamos sobre bases biológicas del comportamiento humano. Y como bases biológicas, estuvimos reflexionando sobre la importancia del sistema nervioso y cómo el sistema nervioso se dividía, ¿no? Y cómo lo habían estudiado las áreas del cerebro, cuáles eran las funciones que cumplían, sus estructuras, ¿no? La importancia del sistema límbico al momento de controlar las emociones. Hablamos un poquito del tálamo, del hipotálamo, del cerebelo. Y el día de hoy vamos a hablar bases sociales del comportamiento humano, ¿no? Ya no bases biológicas, ya no sobre cuál es la función del cerebro en el comportamiento, sino ahora cuál es la función social en el comportamiento. ¿Cómo influyen estas bases sociales en el comportamiento del ser humano, ¿no? ¿Por qué actúo de esta forma, ¿no? ¿Por qué suelo comportarme ante una circunstancia de alguna manera? Entonces, nosotros hacemos la reflexión, ¿no?, sobre los estilos de crianza. Vamos a hablar un poquito sobre eh, cuáles son las fuentes que socializan al ser humano. Y dicen que en el 2018 se realizó una investigación, aquellas encuestas que hace el Instituto Nacional de Investigación a través, en conjunto con Ipsos, ¿no?, la primera encuesta nacional que tenía como sobre diversidad cultural y discriminación étnico-racial. ¿Y cuáles fueron los resultados que llamaron la atención? Que el 53% de las personas que participó en esta encuesta reconoce que nosotros como peruanos somos racistas, ¿no?, que también somos clasistas. Sin embargo, solo el 8% de los que habían participado admitieron utilizar prácticas discriminatorias, ¿no? Y algo que también llamó la atención en esta encuesta es que estas prácticas de racismo y discriminación se realizaban más en instituciones públicas que en entidades privadas, ¿no? Y especialmente eran los hospitales, los colegios, las municipalidades. Pero también tenemos que reflexionar un poco y saber quiénes son los que realmente generaban este tipo de prácticas. Sabemos que en el hospital también existen zonas de todos los niveles socioeconómicos, ¿no? No porque sea hospital, hay colaboradores, ¿no?, médicos, enfermeras, que pertenecen a un nivel sociocultural, pero que tienen que hacer sus especialidades en un hospital público. En las comisarías también tenemos diferentes rangos, ¿no?, que se estaría generando este tipo de prácticas. Pero sabemos que estas prácticas culturales de racistas, ¿no?, tienen que ver mucho con los estereotipos, con los prejuicios, sobre los cuales nosotros tenemos que reflexionar y tratar de desterrarlas, ¿no?, de no hacer clasismo, de no hacer racismo también, ¿no? Y algo que también he observado, ¿no?, en ciertas universidades públicas, que no voy a mencionar nombre, es el clasismo, ¿no?
clasifico. Si estoy en un trabajo, pero un colaborador pertenece a una universidad que de repente no cumple con ciertas características o que no está en cierto ranking, ¿no? Es como que yo lo clasifico, ¿no? Lo excluyo porque no pertenece a este ranking, ¿no? Entonces yo mismo es como que doy un concepto a esa universidad y a los estudiantes de esa universidad. Pues también hay clasismo, ¿no? También hay estereotipos en el mundo universitario. Entonces, vamos a reflexionar un poco el día de hoy sobre esos temas. Entonces, acá hay una imagen. ¿Qué estilo de crianza observas? ¿Cómo crees que los hijos serán cuando tengan sus propias familias? Con una imagen no podemos nosotros clasificar, ¿no? De qué estilo de crianza está. Podemos tener una idea, pero acá en la imagen puedo ver que los hombres parece que se van a disfrutar del deporte y las mujeres se están quedando en casa, ¿no? Pues hay una persona, parece como que fuera la mamá, vemos que está limpiando la mesa, vemos a otra persona lavando los platos y como que nos está dando una idea que las mujeres en esta familia se dedican a las cosas domésticas y los hombres van a ir a hacer deporte, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos para el día de hoy? Vamos a hablar sobre la socialización, los agentes, las clases de socialización, los tipos de familia, los estilos de crianza. Vamos a hablar de las relaciones familiares, cuál es la función de la familia. Vamos a hablar sobre el apego, la formación y cambio de actitudes. Entonces, este va a ser una clase que también nos va a ayudar mucho a la reflexión, más que memorizar conceptos. Creo que nos va a ayudar más a la reflexión, a cómo poder crecer como persona. Entonces, tenemos ahí, dentro de la socialización, tenemos los agentes formales, pero este tipo de temas como la asociación, mirado desde una manera interdisciplinada, ¿no? Es decir, el derecho también juega un papel importante en la socialización. El derecho, la sociología, la psicología, la antropología, nos da algunos criterios. Hablar de familia y de socialización, me relaciono a la pregunta, ¿qué es la socialización? Como un proceso porque tiene una serie de actividades. Es un proceso donde las personas adquieren, ¿no?, valores, creencias y pautas de comportamiento. Pero las normas, pautas de comportamiento, el derecho también. En el derecho también aquellos tipos de socialización formales que nos establece ya nuestra Constitución y ciertas leyes, ¿no? Si yo quiero hacer o quiero tener un comportamiento que está normado como prohibido, ya me doy cuenta que no estoy dentro de la socialización, que no soy una persona que me puedo reinsertar en este mundo social sin generar ningún conflicto. Y lo hemos visto en esta última semana, que ha sido un encuentro deportivo entre los equipos de Alianza Lima y Universitario de Deporte. Hemos visto que este encuentro, ¿no?, esta práctica deportiva que debería traer, porque lo ven de esa manera, ¿no?, que el deporte es salud, que el deporte, ¿no?, es importante para que las personas vivan también, sea parte de una profesión.
Entonces, lo espectáculo social, pero sabemos que hay personas que todavía no están socializadas. Y se ha generado una serie de investigaciones tanto a nivel de Fiscalía de la Nación. ¿Por qué? Porque ciertos sectores han cometido actividades, ¿no? Hechos que dentro de la sociedad se rechaza. Y como es rechazado, se tiene que normar, ¿no? Hay valores, hay pautas de comportamiento en una sociedad. Y entonces, por un lado, hemos visto en las noticias que luego que un policía de tránsito había dejado estacionada su moto y un joven bajo el efecto de drogas se ha subido a la moto y él mismo ha confesado que quiso vender por partes, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia de esa actitud? Que ya tenemos un comportamiento normado. Aquel joven ha sido sentenciado, ¿no?, a 3 años de pena privativa de la libertad. Entonces, hemos visto ahí que ese es un comportamiento socialmente no aceptado. No deberían aceptarse esos comportamientos. Uno. Luego también se ha visto otro comportamiento que entre barras de un equipo con el otro han habido disparos, ha muerto un joven que según los medios de comunicación, un joven que estudiaba arquitectura y que deja a una niña de 2 años, ¿no? Era padre de familia. Luego, después de terminar el partido, también se apagaron la electricidad en el estadio, donde también la fiscalía está investigando porque es una conducta socialmente no aceptada. Por lo tanto, se está investigando y si se encuentra responsables, también van a tener una sanción. Entonces, a eso vamos nosotros que tenemos dentro de la socialización o me matriculo en la pre de la universidad, según mis puntajes, según mis evaluaciones, yo puedo entrar. Pero ¿qué pasa si de repente hago una conducta que está fuera del marco legal, fuera de las normas establecidas por nuestro derecho? Y entonces digo, no, voy a hacer suplantación. No puedo yo ingresar a la universidad, voy a contratar a alguien para que se haga pasar por mí. Es un delito. No me siento preparado, voy a pagarle a alguien para que me dé un dispositivo y luego me diga qué preguntas marcar. Eso también está penado. Y encima tiene consecuencias, ¿no? Creo que no puedes postular otra vez a ninguna universidad nacional. Entonces, quiere decir que no tenemos o no nos hemos socializado. Y dentro de la socialización, nosotros podemos tener lo que se le llama la socialización positiva y también la socialización negativa. En la positiva es cuando hemos contado con una paternidad responsable, ¿no? Con padres que nos han sabido explicar un poquito cuáles son las normas de convivencia en este país. Nos han hablado sobre el ejercicio de la ciudadanía, ¿no? Y ustedes son una generación que han vivido ciertos procesos de adaptación social. En tiempos de pandemia, cuando el presidente decía inmovilización social, ustedes han vivido esa experiencia de que no podemos salir, ¿no?
se sale hasta las 4 de la tarde. ¿Qué pasa si salgo pasado de las 4 de la tarde? Te detenían, ¿no? Entonces, esto nos habla de socialización. Tenemos que socializarnos. Entonces, una socialización negativa, ¿no? Personas que nos involucran a realizar actos como pandillaje, experimentar dentro de nuestra casa violencia, ¿no? Estar expuestos a agresiones, ¿no? Y dentro de los agentes formales e informales, nosotros consideramos que cada persona con quien se entra en contacto, en cierto modo, es un agente de socialización. Entonces, los agentes de socialización es cualquier persona o medio mediante el cual se transmiten conocimientos, creencias, normas y valores. Por eso que en el Perú se quiere regular también los programas de televisión que existen, ¿no? Porque por un lado, el gobierno peruano invierte dinero para no a la violencia contra la mujer, no a la violencia contra los niños, pero en el Perú se dan conciertos de música prácticamente que incentivan a la violencia contra la mujer, ¿no? Estamos cuidando, en este caso, salvaguardando la integridad de las niñas y adolescentes. Sin embargo, hay programas donde se expone, ¿no? Se exponen a adolescentes, a menores de edad, con contenido que no es lo adecuado. Estamos hablando de una socialización. Y aquellos agentes de socialización es toda persona, medio o vía de comunicación mediante el cual transmitimos conocimientos, creencias, normas y valores. Entonces, cada persona con quien se entra en contacto, en cierto modo, es un agente de socialización, ¿no? Y tenemos los agentes formales, que son los que imparten valores, ¿no? Aquellos que imparten normas de convivencia, y por lo general son las instituciones educativas, ¿no? Los docentes, tenemos también las iglesias, ¿no? Si alguien frecuenta estos tipos de lugares, que son los que deberían impartir conocimiento y también transmitir normas, valores y pautas, ¿no? Pues hay que darnos cuenta que vivimos en una sociedad que tiene ciertas normas. Al no cumplirlas, se nos priva de la libertad, dependiendo del daño, del bien jurídico que podemos dañar, ¿no? Entonces, si yo me compro mi moto y quiero manejarla, ¿no? Entonces, voy por la calle manejando y como ya estoy en una moto, me interviene un policía, ¿no? Estimado joven, por favor, su licencia de conducir, su SOA y su tarjeta de propiedad de este mueble que usted tiene, ¿no? Entonces usted le dice, disculpe, acá tengo mi SOA, tengo mi tarjeta de propiedad, pero no tengo mi licencia de conducir. Entonces, nosotros como personas socializadas, lo adecuado o lo recomendable es que nosotros nos ajustemos a las normas establecidas. Así que lo que va a hacer el policía tiene que aplicarte la papeleta y si en algunos casos observa que tú eres un peligro para la sociedad porque podrías matar a una persona, porque podrías accidentar a alguien, te retiene tu moto, te diriges a la comisaría, pagas tu multa, ¿no? Y encima
te inhabilitan por 3 años, no puedes sacar tu brevete para que puedas conducir tu moto. Entonces, estamos en una sociedad que hay normas, los agentes formales y tenemos también los agentes informales, ¿no? En este caso, las redes sociales, los agentes informales, los amigos, ¿no? Y algunos también consideran los centros recreativos, las academias deportivas, que son agentes informales, pero que también transmiten pautas culturales, normas, comportamientos. Y en el Perú, hoy en día, está de moda, como parte de la globalización, que todo se graba y se envía al mundo del Internet, ¿no? Al mundo digital. Pero hay cosas que nosotros no podemos difundir, ¿no? Tenemos derecho a la privacidad. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien difunde de repente fotografías íntimas, ¿no? Videos íntimos? Eso va en contra de la socialización. Y entonces estamos hablando de una persona que no conoce las normas de convivencia de su país. Y por lo tanto, va a tener una sanción. Recordando que la socialización es todo proceso, ¿no? Todo proceso donde el ser humano adquiere normas y valores y creencias de convivencia, ¿no? Este proceso permite a todas las personas poder adaptarse a nuestra cultura, ¿no? Y se va adquiriendo gracias a la influencia de las instituciones, acontecimientos. Por ejemplo, en el país de Qatar, ¿no? Había ciertas normas que eran diferentes a nuestro país, ¿no? Ahí no se podía consumir alcohol en la calle, no se podía consumir alcohol dentro del estadio, ¿no? Si uno quería alquilar una habitación de hotel y entrabas con una persona del sexo opuesto o persona que tú indicabas que era tu esposa, tenías que demostrarlo, ¿no? No podías entrar con una persona que no sea tu esposa. Entonces son normas que de repente para el Perú es como, ¿qué pasa, no? ¿Cómo tengo que demostrar que es mi cónyuge para que pueda entrar a mi habitación? Acá en el Perú lo único que te piden es que ambas personas que van a ingresar sean mayores de edad. Y esto es que hay algunos centros, hoteles donde no piden los documentos de identidad, personas que no se adaptan a la sociedad. Pues, y también tenemos los tipos de socialización, ¿no? Conocidos los tipos como primaria, secundaria y también la terciaria, ¿no? O también conocida como la resocialización. Entonces, hablar de los tipos o las clases de socialización se distingue en 3 grandes tipos, ¿no? Tenemos la primaria, que son de donde se debe de iniciar toda socialización. Entonces se dice que se inicia desde la infancia, con la influencia de los padres, ¿no? Y cuando nosotros no hemos podido vivir con nuestros padres, con aquellas personas que hacen las veces de padre, ¿no? Un tío, un abuelo, un primo, alguien que esté haciendo las veces de tutor, será el responsable de poder orientar a las personas a que puedan cumplir con esta socialización. Entonces, se inicia en la infancia, básicamente en el hogar, pero también dentro de la infancia hay otro lugar donde se pasa un buen tiempo, ¿no? Y en este caso son las instituciones educativas. Los niños ya, desde que van a estimulación temprana, 3, 4 años, pasan más tiempo en estos centros educativos. Y acá juega un lugar importante los profesores.
Y desde la institución educativa ya comienzan a enseñarte sobre las normas de convivencia, ¿no? Si uno quiere hablar, levante la mano. Si uno quiere ir a los servicios higiénicos, pide permiso. Si uno solicita algo, hay que pedirlo con los términos apropiados. No es que yo llego a mi escuela y encuentro un lapicero y me lo llevo, ¿no? Porque ese lapicero tiene dueño. Los profesores y las personas y los tutores cumplen una función importante en la socialización primaria. Porque es aquí donde se adquieren las primeras pautas de comportamiento y de convivencia, ¿no? Aquí el niño empieza a tener sus primeros conflictos también, ¿no? Con los primeros conflictos con los niños de esa edad. También empiezan las primeras negociaciones, ¿no? Niño de 3, 4 años, tú me prestas, yo te presto, ¿no? Esto es mío, ¿no? Y empiezan a convivir. Acá el niño empieza a desarrollar sus capacidades físicas, cognitivas, sus valores, sus habilidades sociales para poder expresarse, poder adaptarse a su entorno social. Y esta socialización primaria es promovida por agentes relevantes y significantes como son la familia y la escuela, ¿no? Y también esto es base para más adelante lo que vamos a ver en la semana 10, lo que es la personalidad. Dentro de el tipo de socialización secundaria, ya estamos hablando que en este caso la persona se encuentra en una edad ya adolescente, ¿no? Puber, y acá la persona ya tiene que adaptarse a diferentes ambientes sociales, ¿no? Por ejemplo, ya yo tengo 18 años y sé que hay lugares donde yo tengo que ir y hay ciertas reglas, ¿no? Al momento de ingresar a un lugar, si voy a una discoteca, está permitido consumir alcohol, está permitido consumir tabaco, ¿no? Pero si voy a la universidad, de repente no está permitido consumir alcohol, no está permitido. Hay universidades donde no está permitido consumir tampoco tabaco, ¿no? Cigarrillo. Entonces, ya tengo una socialización secundaria, ¿no? Ya voy a un centro laboral, sé que tengo un jefe inmediato, sé que tengo compañeros de trabajo, sé que si de repente el día de hoy me siento enfermo y no quiero ir a trabajar, no es que yo me desaparezco, bueno, 2, 3, 4 días y al quinto día recién llego a mi centro de trabajo, no, sino que tengo que comunicarme, tengo que presentar mi certificado médico, tengo que informar a mi empleador que me encuentro delicado de salud. Y entonces de esta forma yo voy socializándome, adaptándome a este ritmo de vida que se lleva en el Perú, ¿no? Entonces la socialización secundaria adquiere igual normas, valores y pautas de comportamiento propias del ambiente social. En este tipo de socialización vemos que los medios de comunicación también juegan un rol importante. Las redes sociales, las tecnologías, porque moldean nuestro comportamiento, porque refuerzan también nuestros patrones y nos permite de una u otra manera seguir desarrollando nuestra personalidad. Luego también tenemos la tercera, que es la resocialización o también conocida como la socialización terciaria, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado acá? Ha pasado que una persona que no respeta las normas de convivencia, como es un peligro para la sociedad, el gobierno ha emitido ciertas disposiciones que se pueden hacer con esa persona.
Y cuando ya no se puede controlar a una persona o el acto que ha cometido ha infringido ciertos valores jurídicos, esta persona es privada de su libertad, con la finalidad de que no siga causando más daño o que pueda resocializarse. Una persona que no se adapta a nuestra sociedad va a ser privada, ¿no? Se le va a quitar ese derecho de la libertad. Y entonces acá se busca la resocialización, ver cómo personas que han estado privados de su libertad ahora pueden adaptarse a este ritmo de vida, conociendo, ¿no? Gestionando ciertos hábitos y costumbres, ¿no? Entonces, si yo era una persona que no trabajaba, pero que me agradaba robar cosas, ¿no? Tengo que saber que estoy en una sociedad donde eso está prohibido. Yo no puedo quitarle a alguien un mueble, ¿no? Una propiedad, ¿no? Porque dentro de nuestro reglamento no se puede tomar así. El mismo derecho trata de salvaguardar ciertos muebles, ciertos costumbres de nuestra sociedad. Y entonces, ¿qué hay que hacer acá? Una resocialización. Entonces, la persona tiene que adaptarse rápidamente a un nuevo entorno social. Esta resocialización no solamente es con las personas que salen del penal, también puede ser si nosotros encontramos trabajo en otro país, tenemos que resocializarnos, darnos cuenta que hay costumbres que yo hacía en el Perú que no lo puedo hacer en otro país. Entonces, hay normas, valores y pautas que cada país es particular y tenemos que realizar la resocialización. O hay personas que dicen que están regresando al país después de 30 años y se dan cuenta que cosas que hace 30 años estaban prohibidas, hoy día en el Perú la ley lo permite, ¿no? Pero antes la ley no lo permitía. Entonces, nos socializamos y tratamos de hacer las cosas de la mejor manera, ¿no? Con la finalidad de evitar de repente ser sancionados. Y los tipos de socialización nos permite eso, no ser privados de nuestra libertad y tampoco no ser un peligro para la sociedad. Poder vivir en convivencia, en armonía y que en este caso las normas de nuestro país nos permitan desarrollarnos como seres humanos, ¿no? Entonces, ustedes han tenido acceso a una educación primaria, una educación secundaria, dicen, quiero seguir estudiando, en este caso ya estudios universitarios, se han matriculado en el centro pre y hay normas que uno tiene que cumplir y si se va adaptando, va cumpliendo, va a poder ingresar a la universidad. Entonces, también tenemos las familias, ¿no? Los microsistemas familiares, también tenemos lo que se le considera como la célula básica de la sociedad y vamos a ver un poquito sobre la relación interdependiente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de familia, nosotros especialmente estamos hablando de este microsistema familiar, ¿no? Y como socialización, y algo que está pasando en las familias es que hoy en día las familias están pasando por una crisis de violencia. Hay personas que reflexionan
y dicen, no es que estamos viviendo una crisis familiar, sino que ahora ya se están denunciando aquellas agresiones que antes no se denunciaban, pero que en el país siempre ha existido este fenómeno del machismo, ¿no? Y entonces las familias están pasando por esta crisis porque ya vemos un aumento de denuncias, un aumento de sentencias, porque cada vez más familias se separan, ¿no? Hay divorcios, algunos ya ni se llegan a casar, ¿no? Ya ni siquiera llegan a tener un vínculo jurídico. Tanto así que por ese motivo es que las leyes en el Perú también han ido cambiando, ¿no? Ahora ya eres conviviente 3 meses y ya tienes ciertos derechos como si fueras esposo o esposa, ¿no? Porque se han dado cuenta que la cultura en el Perú ya ha cambiado, ¿no? Ya no todos se casan, ahora todos conviven, ¿no? Y con la finalidad de poder salvaguardar la integridad de los niños y adolescentes y del hogar, es que se van tomando ciertas medidas y ciertas leyes, ¿no? Con esta forma es que nosotros nos socializamos. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley? Por una parte en la familia, si tú tienes un hijo fuera del matrimonio, igual tiene los mismos derechos. Ya no era como antes, ¿no? Que si uno tenía un hijo fuera del matrimonio, tenía otros beneficios aparte de los hijos que habían nacido en un matrimonio. Pero ahora ya no. Para evitar todos estos problemas, hijo es hijo y como hijo tiene todos los derechos que puede tener otros hijos, ¿no? Y el Perú no te priva de tu paternidad ni de tu maternidad. Lo que sí priva es darle las condiciones adecuadas a un hijo, ¿no? Y uno de ellos para poner freno es que hoy en día también dentro del matrimonio se están pidiendo evaluaciones psiquiátricas, evaluaciones psicológicas, para que en este caso uno conozca rasgos de personalidad de su futuro esposo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay una problemática que que conviven y luego terminan en denuncias, violencia psicológica, violencia física, tentativo de feminicidio y en algunos casos termina en feminicidio. Entonces, ¿qué está pasando con las familias? ¿Qué está pasando con este microsistema social? Y si la familia pasa por una crisis, eso se ve reflejado en la sociedad. Y si la sociedad tenemos crisis de convivencias, crisis de relaciones interpersonales, crisis de buena convivencia, todo va a ser un caos. Entonces, dentro de la célula social, la familia cumple un rol importante. Y no nos olvidemos que los padres son los primeros agentes. Entonces, ¿qué pasa en un hogar donde un niño ve que los padres están peleando? ¿Qué ejemplo, qué modelo, qué normas se le está dando a conocer a los niños de 5, 6, 7 años? Entonces, vemos la familia que está pasando por un momento de crisis, ¿no? Especialmente por estos momentos agresivos que se está viviendo. Y tenemos los tipos de familia, que los tipos de familia se pueden dar por muchas razones y las normas en el Perú cambian porque las culturas y las costumbres también cambian, ¿no? Uno de ellos era que en el Perú se podía registrar a un hijo con los apellidos de la madre. Sin embargo, no estaba normado para que el padre también haga lo mismo, ¿no? Y hace 3 meses
un señor conocido porque tiene sus canales de televisión, sus programas de televisión, pudo registrar a sus hijos con sus apellidos, ¿no? Entonces ya estamos hablando de un tipo de familia uniparental, ¿no? Entonces vamos a hablar de los 4 tipos de familia: nuclear, extensa, ¿no?, reconstituida y uniparental, que es lo que pasa también en nuestra sociedad, ¿no? Entonces tenemos la nuclear, que es esta familia que se ve bastante en Perú y en Latinoamérica, ¿no?, porque en el Perú, no, dentro de nuestra constitución y dentro de nuestras normas, no existe el matrimonio igualitario, ¿no? En el Perú tampoco se permita que las personas o los matrimonios, como no existen matrimonios igualitarios, tampoco no hay una ley que diga que ciertas familias del mismo sexo puedan adoptar, ¿no? Sin embargo, en otros países sí existe. Y entonces, cuando hablamos de familia nuclear, desde la mirada del Perú, es un padre, ¿no?, y una madre, ¿no? Un padre y una madre con hijos. Entonces, y tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Entonces, la familia nuclear, conformada por un padre, por una madre, por hijos, estos últimos pueden ser de descendencia biológica del padre, o también pueden ser adoptados, ¿no? En el Perú sí se puede adoptar, cumpliendo con ciertos requisitos, se puede realizar la adopción. Y posibles ventajas, ¿por qué posible? Porque no siempre sucede así, pero las ventajas que existe en una familia nuclear, dice que existe la posibilidad de poder satisfacer aquellas demandas efectivas, ¿no?, y económicas, porque dice que solamente viven pocos miembros y pueden satisfacer ciertas necesidades, ¿no? ¿Y cuáles son las desventajas? La desventaja podría ser es que si ambos padres trabajan, no disponen de tiempo para poder de repente darse un momento de espacio recreativo con los hijos, ¿no? Y esto genera de repente un desapego, que más adelante vamos a ver cuáles son las desventajas del desapego. Por otro lado, tenemos las familias uniparentales, que en el Perú especialmente se daban por divorcio, se daba de repente por la muerte de uno de los progenitores, y entonces el papá o la mamá se quedaban con los hijos, ¿no? Pero ya hemos visto que hoy en día en el Perú también, por parte de este proceso judicial que existe, donde uno de los padres ante el juez fundamenta que el otro progenitor es un peligro, ¿no?, para la otra persona, para los niños, es que se queda con la tutela absoluta, ¿no? ¿Qué significa con la tutela absoluta? Es que yo como padre me hago responsable de mi hijo, ¿no? Y especialmente esto se ve en casos más en mujeres, ¿no? Las madres por lo general se quedan con los hijos, salvo el que el padre demuestre todo lo contrario, ¿no? Entonces ahí ya un juez o una jueza ordena la tutela absoluta de los niños. Entonces, como está constituida por uno de los progenitores, esto puede producirse por diferentes causas, ¿no? Hemos hablado padres solteros, divorciados, viudos, y las posibles desventajas, ¿no?, posible es que de repente no tener tiempo para poder satisfacer ciertas demandas afectivas y económicas, o buscar también la ayuda de alguien, porque si yo trabajo, ahora ¿quién ve a mis hijos, no? Tengo que contratar a alguien para que pueda ayudarme, o por lo general en el Perú se pide apoyo a los familiares, ¿no?
en este caso a la abuela, a los tíos, que me ayuden con la crianza de mis hijos. Ya hoy en día en el Perú, ya con el caso del señor Morán, sabemos que también podrían tener hijos registrados con sus propios apellidos, ¿no? Porque, como dijo el señor Morán, no tienen madre, ¿no? Desde el punto de vista de que ellos han comprado de familias extensas que ya por lo general están formados por padres, hijos, y en el Perú se ve bastante de familias extensas, donde viven otros parientes también en el hogar, ¿no? De repente viven algunos parientes consanguíneos, ¿no? Tenemos los abuelos, ¿no? Uno de dos, vivimos con los abuelos porque los abuelos nos dan espacio en su casa, o llega que los abuelos ya no pueden vivir juntos, solos, ¿no? Y entonces los llevan a vivir con los hijos y con los nietos, ¿no? Y entonces ya la familia ya se vuelve familia extensa, ¿no? Porque aunque vivimos con los abuelos, también necesitamos pasar tiempo con ellos, ¿no? Si vamos a salir de viaje, también se sale con los abuelos. Hoy en día que ya de aquí en un mes viene Navidad, si vivimos con los abuelos, también, ¿no? Un regalo para el abuelo, la cena con los abuelos, pasamos momentos con los abuelos. Si los abuelos se ponen mal, ¿no? Imagínense un 24 de diciembre, 8 de la noche, se pone mal el abuelito, es como que ya todos a la clínica, ¿no? Al hospital, familia extensa, ¿no? Ya cuando uno asume la responsabilidad de otros miembros, es de la misma forma. Y en algunos casos también se ven las migraciones. Y este es algo que yo les he podido ver de repente en mis alumnos sanmarquinos, ¿no? Que llegan de provincia y llegan a vivir a la casa del tío, al caso de la tía, ¿no? Entonces ya se vuelve una familia extensa porque ya llega el sobrino a vivir, ¿no? Con fines académicos llegan, y hay familias extensas que no se adaptan mucho, ¿no? Entonces ya solamente dura cuatro meses y luego voy a alquilar mi cuarto, ¿no? No puedo vivir con mi tía, no puedo vivir con sus hijos, o también la tía muchas veces dice, ¿saben qué? No hay espacio, ¿no? Yo he querido en un momento apoyarte para que puedas vivir en mi casa, pero no hay la posibilidad, ¿no? Entonces, a veces la familia extensa también por alguna crisis suelen disolverse como familia extensa, ¿no? Entonces, las posibles ventajas, tenemos lo que es los parientes pueden ayudarte a poder cuidar a tus hijos, ¿no? O a socializar. Pero eso también tiene una ventaja y desventaja, porque cuando estamos en familia extensa y queremos de repente corregir a nuestros hijos, hay personas que pueden de repente opinar sobre la crianza, ¿no? Entonces, hay falta de privacidad, hay interferencias en la crianza de los hijos, puede haber hacinamiento familiar y serían las desventajas. Y también hay estas crisis emocionales dentro de la familia, ¿no? Yo no quiero vivir con mi suegro, pero luego la esposa también diciendo, pero ¿con quién se van a quedar mis padres? ¿No? Yo soy la hija más cercana, por favor, hazlo por mí. Y vemos que la familia extensa pasan también por sus crisis, ¿no?
Sin embargo, estos 4 tipos de familia puede ser que también lleguen a adaptarse, ¿no? Y al momento de adaptarse, permanezcan en el tiempo, ¿no? Pero hay familias que no pueden adaptarse y, ¿no? Por ejemplo, la familia nuclear, están conviviendo 4, 5 años, 6 años de matrimonio con hijos. Sin embargo, llega un momento donde los padres toman la decisión de divorciarse, ¿no? Y a veces las personas que estamos ajenas decimos, pero se le veía tan bien como pareja, ¿no? Eran tan felices, ¿por qué se han divorciado, ¿no? Entonces toman ellos la decisión, están en todo su derecho, la misma constitución, las mismas leyes les permiten, ¿no? Están en todo su derecho de decir, quiero divorciarme, ¿no? Y se divorcian. Eres uniparental, estás en todo tu derecho de decir, quiero tener una familia reconstituida. Si yo soy un hombre que tengo 2 hijos y conozco a otra persona que también tiene sus hijos y nos ponemos de acuerdo, no hay nadie quien se oponga y hacemos nuestra familia reconstituida. Lo que está prohibido en el Perú es que uno se case estando casado. En el Perú, lo que sí la ley te prohíbe, y es parte de la socialización, es que yo estando casado de repente en Chiclayo, no me puedo ir a Lima a casarme con otra persona. Sería inválido, ¿no? Que años anteriores sí sucedía eso, ¿no? No había sistema, no había un control, y luego todo esto traía un caos, ¿no? Traía todo un caos, traía todo una desorganización. Por eso, como parte de la socialización, si uno quiere casarse con otra persona, primero se divorcia, hace todos sus documentos civiles, ya divorciado, uno va y se casa, ¿no? Por eso cuando uno se va a casar, se publica en un diario, ¿no? En un diario cerca al distrito donde uno se va a casar, ¿no? Y todavía, si alguien quiere oponerse, puede hacer todo ello, ¿no? Eso sí, la ley te restringe en eso. Entonces tenemos ahí la familia también reconstituida, que en el Perú también se suele ver, ¿no? Muy pocos casos, pero también suele suceder en el Perú, ¿no? Y dice que una de las ventajas es que aumenta la posibilidad de poder de repente socializar más, convivir, pero también la desventaja es que demora la integración de los hijos de ambos parejas, ¿no? Es decir, cuando ya se tiene una cierta edad, de repente cuando son adolescentes, los hijos, de este caso del señor, para poder adaptarse con los hijos de la señora, hay todo un proceso que muchas veces si no se sabe manejar, si no se llega de repente a buscar profesionales que nos puedan brindar sus servicios como psicólogos, ¿no? Trabajadora social que nos permita unir mis hijos con los hijos de la otra persona, también se terminan, al final regresan a ser una familia uniparental, ¿no? Porque por los hijos no llegaron a socializarse, no llegaron a tener una buena cohesión, a integrarse, por amor de los hijos, es que vuelven a ser uniparental. Por eso que dentro de los tipos de familia en el Perú, hay familias que han pasado por procesos, ¿no? Hay familias que han pasado por nuclear, luego por uniparental, luego han pasado por reconstituida y al final han terminado por una familia extensa, ¿no? Hay casos de familia que han dado todo ese recorrido. Sin embargo, hay personas que se han quedado, ¿no?, de repente en nuclear, ¿no?,
otros han quedado bastante tiempo en reconstituida, pero estos tipos de familia es lo que con frecuencia vemos en nuestro país. Y tenemos los estilos de familia, ¿no? Los estilos de crianza. Y acá nosotros nos vamos a sentir de repente identificados con algún estilo de crianza. Entonces, cuando hablamos de estilo de crianza, estamos hablando de la forma, ¿no? De la forma de cómo orientan, de cómo orientan las normas de convivencia los líderes de un hogar. Pueden ser los progenitores o las personas que hagan las veces de padre, ¿no? Cómo utilizan el afecto, cómo utilizan el cariño, cómo gestionan las demandas, cómo establecen normas, cómo generan el control, cómo dan órdenes, cómo dan exigencia, cómo crían a los hijos, quiénes son los que tienen el control, ¿no? En este caso, para establecer un orden en el hogar. Hay familias donde lo establece el padre, ¿no? Y se suele escuchar mucho a la madre que a la hora que venga tu padre yo le voy a decir, ¿no? Hay otros hogares donde el padre dice, cuando llegue tu madre yo le voy a decir para que te discipline, ¿no? Y en este caso, según la teoría, lo han dividido en 4 estilos, ¿no? Autoritario, permisivo, democrático y desapegado, ¿no? Entonces, el autoritario, ya el mismo nombre nos hace referencia, ¿no? Que hay mucho control y poco afecto, ¿no? Eso se caracteriza el autoritario. Mucho control y poco afecto. Y este control, por lo general, los padres se caracterizan porque imponen reglas estrictas. Y estas reglas prácticamente va a que la persona tenga una obediencia absoluta. Por si acaso, a las 10 de la noche, en esta casa, los teléfonos se dejan en la mesa. No se llevan los teléfonos al cuarto. En esta casa, a las 10 de la noche, se apaga la luz. En esta casa se desconecta el internet a las 10 de la noche. En esta casa nadie entra después de las 10 de la noche. Que hay padres que lo cumplen, ¿no? Algunos podrían decir, profesor, pero ¿todavía existe eso? Sí, todavía existe. Especialmente autoritario. Y el padre autoritario también se caracteriza porque no explica las razones de la regla, ¿no? Y a veces los hijos que ven que en otros hogares no hay este tipo de reglas siempre hacen interrogantes, ¿no? Pero ¿por qué, papá? ¿No? Pero ¿por qué tengo que entregarte mi celular? Mi celular es privado, dicen algunos, ¿no? Pero ¿por qué no puedo salir más de las 10 de la noche si todos salen a las 10 de la noche? A las 10 de la noche recién salen mis amigos. ¿Cómo yo a las 10 de la noche voy a estar durmiendo? Entonces, los padres no dan explicaciones. Y el padre también se caracteriza, y este estilo autoritario se caracteriza porque si no cumple las normas, existe un castigo físico, ¿no? Algunos son un poquito más rígidos y te dan un castigo psicológico. Y en el castigo psicológico está que el padre te deja de brindarte la palabra, ¿no? En otras palabras, te hace la ley del hielo. Y eso también es un maltrato psicológico, ¿no? Imagínate un padre que esté en tu casa 2 días y que no te dirija la palabra, ¿no? Es más, que un padre por querer castigarte ni siquiera te mira, ¿no? Pues tenemos los castigos físicos, que ya sabemos, ¿no? Que utilizan de repente
una correa, algo para generarte dolor, y con este dolor la persona no vuelva a hacer ese comportamiento. Pero también tenemos el castigo psicológico. Te dejan de hablar, o otros son más críticos y ya empiezan con los insultos, las desvaloraciones, y eso sabemos que dentro de nuestro país eso está penado, ¿no? Puede ser tu padre, puede ser tu madre, pero si ya pasa esa línea de crianza y ya estamos en una violencia psicológica, ya existe una ley, ¿no? Donde si nosotros sentimos que se están vulnerando ciertos derechos, podemos recurrir a estos órganos de control, ¿no? La policía, la fiscalía, el poder judicial. Entonces, este estilo también de crianza puede generar ciertos estados de ánimos desagradables, ¿no? Para aquellos que están en ese hogar. Sufrimiento, ansiedad, depresión, tristeza excesiva. Y algunos dicen, pero eso es mentira, ¿no? A mí me han corregido, a mí me han golpeado, me han dado con palo. Sin embargo, yo no sufro, dicen, ¿no? Yo no sufro de depresión, yo no sufro de tristeza, yo no tengo problemas psicológicos. Puede ser. Otros tiempos, otras épocas, otra forma de pensar, ¿no? Otro estilo de crianza, ¿no? Todos reaccionamos diferente a una palabra, ¿no? A alguien de repente le dicen, eres un bueno para nada, y se ríe, ¿no? A otro de repente les causa tristeza, dolor. Toda la noche está reflexionando que su papá le ha dicho que es un bueno para nada. Entonces, todos reaccionamos diferentes. Y esto también se ve reflejado si tenemos hijos de repente en los centros educativos, en un rendimiento que disminuye en el área intelectual. Se puede mostrar también irritabilidad, ¿no? Más adelante, cuando hablemos de lo que es la psicología, el aprendizaje social, vamos a ver que muchas veces lo que se observa en casa lo llevamos a las instituciones educativas, ¿no? El niño llega irritado, llega con cólera y termina siendo un agresor en el colegio, ¿no? ¿De dónde aprendió? De la casa, ¿no? Hay niños de 5 o 6 años que en los colegios hablan misuras, se pelean, se tiran la silla, ¿no? La carpeta, lo hinca con un lápiz, ¿no? Entonces, ver a un niño de 6 años peleándose y que uno vaya, coja una silla y con la silla quiera tirarle, ¿de dónde aprendió eso el niño? Vemos producto de los hogares autoritarios. Luego también tenemos el otro estilo, que es el permisivo, ¿no? Y que el permisivo es todo lo contrario, ¿no? Al extremo, todo lo contrario, ¿no? En este caso, el permisivo, o también conocido como indulgente, hay mucho afecto, pero poco control. Y en muchos de los casos, los hijos se aprovechan de este poco control y mucho afecto y se sienten como el rey, ¿no? Lo que hace el niño, los padres obedecen. Ahí también nos vamos al otro extremo, que tampoco no estamos criando a los hijos para la sociedad que tenemos, porque pensamos que siempre va a ser nuestro hijo y que nunca va a salir de la casa. Entonces el niño se acostumbra a que siempre le den las cosas, ¿no? A que siempre lo que él pide se lo puedan cumplir. Y entonces vemos a los hijos en el colegio, que en el colegio nadie les hace caso, ¿no?
En el colegio todos somos iguales, ¿no? Y no todos nos van a hacer caso. Tenemos un profesor que tiene que atender a 30, 40 estudiantes y no te va a prestar la atención 100%. Y como es un niño permisivo que se ha acostumbrado a este estilo, cuando llega al centro educativo, siente, ¿no? Siente la diferencia, porque ahí la profesora no le va a prestar una atención particular, ¿no? Sino la profesora atiende a todos por igual. Te vas a encontrar con compañeros que no vas a ser el centro de atención, ¿no? Hay otros que son los centros de atención. Y entonces la reflexión es que nosotros podamos realizar estilos de crianza de acuerdo a nuestra sociedad, ¿no? Y que nos permitan de una u otra manera poder dar lo mejor y preparar a nuestros hijos para esta sociedad que tenemos, ¿no? Preparar a nuestros hijos para que vayan a un centro educativo, preparar a nuestros hijos cuando sean adolescentes a poder conducirse, ¿no? Saber que mi hijo va a poder socializar y no va a poder realizar actos que vayan en contra de las leyes establecidas, ¿no? Entonces, tenemos ahí el permisivo y tenemos también el otro extremo, los padres desapegados, ¿no? Sí, los padres desapegados o también los llamados los padres negligentes, que son los que carecen de afecto y control, ¿no? Bueno, los padres desapegados no se preocupan por sus hijos y también es ir a lo otro extremo. Mi hijo ya va a cumplir 4 años y todavía no lo matriculo en el jardín, ¿no? Y ya estamos en el mes de mayo y todavía no va al colegio, ¿no? No me he ido a preguntar sobre los útiles escolares, no le he comprado su uniforme, y no porque no tenga dinero, sino porque soy despreocupado, ¿no? Prefiero comprarme yo antes de comprar, eh, antes de comprarle a mi hijo, ¿no? Entonces, no tengo esa preocupación, no tengo ese, de repente, ese vínculo emocional y de compromiso con los hijos, ¿no? Y muchas veces en este tipo de casos, en la separación, uno de los padres genera una demanda judicial, ¿no? Con la finalidad de que le puedan dar dinero para que para que el hijo vaya al colegio, para que los hijos tengan recreación, para que los hijos tengan una alimentación, para que los hijos tengan donde vestir, porque es el padre desapegado, ¿no? Y no porque tenga no porque tenga carencias económicas, sino porque está más preocupado por sus cosas, ¿no? Y no le presta esa atención física, emocional, psicológica, económica a sus hijos ni a la familia, ¿no? Entonces, y estos efectos podrían ser muy graves, sobre todo en los niños, ¿no? Quienes se formarían con un concepto negativo y muchas veces de no ser valorado, de no ser querido, de que nadie se preocupa por mí, ¿no? Y más adelante poder tener de repente ciertos problemas emocionales. Y tenemos también el estilo de crianza democrático, ¿no? Donde hay un control, pero al mismo tiempo hay el afecto, ¿no? Que se le habla como existe un equilibrio, ¿no? Un equilibrio entre controlar y también brindar afecto, ¿no? Entonces se establecen las reglas y se explica por qué, ¿no? ¿Por qué no deberías tener tu celular más de las 10 de la noche, ¿no? ¿Por qué no deberías estar en la calle después de las 10 de la noche, ¿no? ¿Por qué no se te da dando el permiso para que puedas viajar con tus amigos a tal lugar, ¿no? ¿Por qué es que se realiza esto? Y por una parte, tengo el control
y por otra parte también muestro todo mi lado afectivo a mis seres queridos, ¿no? Tenemos los estilos de crianza. Funciones de la familia. Una de las funciones que establece la sociedad es reproductiva, ¿no? Tenemos la familia reproductiva. Una de sus funciones, poder de una o de otra manera, poder generar esta extensión, ¿no?, familiar, el legado. También tenemos otra responsabilidad que son las partes afectivas, ¿no? Otra función socializadora, función de protección económica, son los padres los que dan la protección económica, no el Estado, no el gobierno, ¿no? Pero sabemos que el gobierno tiene que dar las condiciones y facilitar, ¿no? Zonas recreativas, función de la educación, ¿no?, lo que uno debería darle a los hijos, ¿no? Por eso que en el Perú también uno decide cuántos hijos tener, ¿no? En el Perú no hay restricciones en base a los hijos. No es como en otros países que de acuerdo a tus ingresos tú puedes tener hijos, ¿no? Entonces, no hay restricciones, pero también en el Perú está permitido la planificación familiar, ¿no? Y tenemos el apego, ¿no?, como ese lazo afectivo fuerte que se desarrolla entre el niño y la persona que lo cuida, ¿no? Permitiendo realmente que uno, por lo general, ponga en práctica todo lo que ha podido experimentar. Bandura hablaba sobre el aprendizaje social, que aprendemos por modelos, ¿no?, que aprendemos observando. Son ciertos criterios que nosotros podemos manejar en el momento del apego. Pero también pueden existir apegos inseguros. Y esto podemos luego verlo reflejado al momento de nuestra crianza, ¿no? Entonces, un apego seguro, darle la confianza básica, permitirle que los niños empiecen a conocer su mundo, a tener sus propios conflictos, ¿no? Porque en cada etapa de nuestra vida tenemos nuestros propios conflictos y se sobreentiende que nosotros tenemos la capacidad de poder solucionarlos, ¿no? Cuando éramos niños teníamos nuestros propios conflictos como niños, como adolescentes también. Ahora tenemos nuestros propios conflictos, ¿no? De repente alguno de ustedes está en ese momento donde estudio, pero al mismo tiempo trabajo, ¿no? Y estoy tomando decisiones, porque es parte, ¿no? Ya si eres mayor de edad, estás en toda la capacidad de poder trabajar, ¿no? Y tenemos luego también el apego inseguro, que nos lleva a las tendencias, pues, de ansiedad, conductas violentas, donde ya me aferro a cosas donde se ve reflejado cuando estamos de repente en una relación sentimental, ¿no? Y una de las personas nos dicen, ya quiero dedicarme a mis estudios, quiero terminar con la relación, y este apego inseguro nos lleva a decidir que no permitirle a la persona que se aleje de nosotros, ¿no? Y ya entramos a una serie de conductas que socialmente son rechazados, ¿no? Ya celar, prohibir, perseguir, hostigar, ¿no?, estar atrás de una persona, y ya lo que inició como algo afectivo termina siendo algo dañino, ¿no? Porque ya empezamos a hacer conductas violentas. ¿Que han sucedido en el Perú? Sí, ¿no?, muchas veces. Y muchas de las personas desean mantener la relación, pero involucrando miedo, chantajeando, manipulando, en otras palabras, hasta extorsionando, ¿no?
Si tú me dejas, yo voy a hacer público tal cosa. Si tú me dejas, yo le voy a decir a tu mamá, a tu papá tal cosa. Si tú me dejas, ya entramos, ¿no? Si tú me dejas, yo mato a fulano de tal. Y esta relación que inició como enamorados, termina pues con alguien detenido, con alguien con denuncia, con antecedentes. Pues, los apegos inseguros. Tenemos la actitud como aquella disposición del individuo a responder hacia un objeto, ¿no? Entonces, si yo les digo a alguien de ustedes, ¿quiénes están de acuerdo con el aborto? Pues rapidito tú tienes tu disposición a responder hacia algo, ¿no? O sea, algunos dirán estoy a favor, otros dirán estoy en contra, ¿no? Pero lo están diciendo en este momento. Es una actitud, pero a veces la actitud cambia cuando estamos viviendo ese evento, ¿no? Ahorita de repente es fácil poder decir, yo no estoy de acuerdo con esto o yo estoy de acuerdo con tal cosa, pero el ser humano a veces también cambia por las mismas experiencias. Entonces la actitud lo miramos como esa disposición del individuo para poder responder hacia un evento de manera favorable o desfavorable, ¿no? Entonces tenemos, puede ser negativo, neutro o positivo. La formación de las actitudes, ¿de dónde vienen? Sabemos de las personas significativas, ¿no? Experiencias directas, de las normas sociales establecidas, de los modelos de conducta, con quienes me socializo, de repente formo parte de un club social, formo parte de una iglesia, formo parte de un comité, de un grupo de voluntariado. Ellos también influyen en nuestras actitudes. Y las actitudes tienen tres componentes importantes, ¿no? El cognitivo, el afectivo y el conductual. El cognitivo, nosotros tenemos estereotipos, ¿no? Pueden ser estereotipos positivos, negativos, y si es un estereotipo negativo, nos va a llevar a un prejuicio. Y este prejuicio realmente nos va a llevar a generalizar un caso. Y esto se va a ver reflejado ya en una conducta, que es la discriminación. Entonces vemos cómo en este caso de discriminación hay un componente afectivo y hay un componente cognitivo. Y al momento de discriminar a alguien que dentro de nuestra constitución y dentro de nuestra ley está prohibido, ¿no? No se puede discriminar a nadie por nivel económico, intelectual, por credo, por género. En el Perú no se puede discriminar, pero se discrimina sí. Tres componentes importantes de la actitud, ¿no? Cognitivo, afectivo, conductual. Los estereotipos dentro de las categorizaciones sociales es esta imagen, representación o creencia generalizada, preconcebida, acerca de los atributos de un grupo de personas, ¿no? Por ejemplo, la policía captura banda de narcotraficantes y son de nacionalidad colombiana. Entonces, ya viene este estereotipo, ¿no? Que todos los que provienen de este país están involucrados en el narcotráfico. Ingresamos a las aplicaciones para ver películas y vemos que todas las películas que tienen relación con este país están involucrados con el narcotráfico. Hacemos una generalización de estereotipo negativo, ¿no? Todos los extranjeros de este país son narcotraficantes. Estereotipos, imágenes. Entonces, tenemos también tipos de estereotipos por género, ¿no? Atribuimos ciertas características por pertenecer a un género y a otro, ¿no? Color rosado para mujeres, color azul para hombres. Nos clasifican de repente por el país que podemos provenir, por la raza, por las clases, ¿no? Por la religión, por la idea política que podemos tener, por la orientación, ¿no? Y algunas convocatorias tenemos estos famosos prejuicios también, ¿no?
En las convocatorias a veces se cometen errores donde dicen, son discriminatorios, ¿no? Dice, se necesita joven de 18 a 25 años con buena presencia, ¿no? Entonces, esa buena presencia, ¿a qué se refiere? ¿Existen personas con malas presencias? Con buena presencia, dicen, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿existirá una mala presencia? Entonces, ya vemos estereotipos marcados, ¿no? Y dentro de los prejuicios, esta valoración negativa hacia un individuo que pertenece a un grupo, ¿no? Estereotipado negativamente, ¿no? Entonces, la forma de vestir, tenemos un prejuicio, ¿no? La forma de hablar, otro prejuicio. Y la discriminación, ¿no? Se refiere al trato excluyente hacia una persona y por alguna condición, ya sea por sexo, por orientación, por nivel social, por capacidad adquisitiva, lo excluimos, ¿no? Y eso en nuestro país también existe mucho, ¿no? Los estereotipos, creencia generalizada, ¿no? Tenemos los prejuicios, rechazo hacia un individuo estereotipado negativamente, y la discriminación, tenemos todo lo que son excluyentes, ¿no? Y puede ser racista, clasista, discriminar por orientación política que alguien protesta, ¿no? Entonces, no podemos realizar eso nosotros en nuestro país, ¿no? Está normado para no poder realizarlo, pero aún se sigue haciendo, ¿no? Y con eso vamos a entrar a las preguntas para poner en evidencia la clase del día de hoy, ¿sí? Por el chat, los que tienen alternativa pueden ir colocando. A ver, su compañera María Núñez dice que la ve. A ver el resto. El resto de compañeros que alternativa creen que es la correcta. Ya, Fátima también dice la B, Flavia también dice la B. A ver, vamos a ver cuál es la 1. Sí. Sí, está fácil, ¿no? La B. La B, resocialización, ¿no? Entonces, la 1 tenemos que la resocialización. Vamos a ver la 2. La 2 no tiene alternativa. Vamos a ver. Vamos a ver qué alternativas tiene la 2.
En la 2 ya le puse alternativas. A ver, dicen que la 2 también es la B. La 2. Tenemos diferentes tipos de familias según su estructura, ¿no? Y a ver, Esther y Manuel han formado un hogar tradicional y les gustaría tener un bebé. Claro. La 1 con la A. Cecilia es una adolescente que no ve la hora de tener la mayoría de edad para irse de su casa, considera que no tiene privacidad, pues vive con parientes de diferente extensa, ¿no? La 12 C, ¿ya? Sí, la alternativa correcta de la B, que digo, de la 2 también es B. Vamos con la 3. A ver, dicen la 3, la E. A ver, vamos a ver la 3, la E. Carlos es un joven de 25 años, quien de pequeño siempre observó que sus padres fueron muy afectuosos y considerados con sus abuelos. Y en las reuniones familiares que tienen se observa a Carlos bastante atento a las necesidades de sus padres. Se explica en socialización primaria, ¿no? ¿Sí? La respuesta correcta es la E. Vamos con el ejercicio 4.
A ver, vamos con el ejercicio 4. Si Jaime tiene 16 años, vive con sus padres, quienes ambos son médicos. Las largas jornadas laborales no permiten hacerse cargo de las necesidades de Jaime, por lo que se ha convertido en un adolescente bastante huraño y resentido, ¿no? Pues pasa bastante tiempo solo. Sin embargo, su tutor ha comenzado a acercarse a él y se ha ganado la confianza de Jaime. El tutor está muy preocupado por el estilo de crianza que ejercen los padres de Jaime, por lo que lo cita para poder fomentar y recomendar el que asuman su rol de padre. Podemos inferir que se trata de un estilo de crianza. Un estilo de crianza. Sí, es la letra C, ¿no? Un estilo de crianza desapegado, ¿no? Vamos con el ejercicio 5. A ver, la pregunta 5. Me dicen que es la C. Vamos a ver cuál es la pregunta 5. A ver, dice, la familia es el primer agente y constituye el nexo entre el sujeto y la sociedad. Eso es verdadero, ¿no? Los grupos de amigos no son agentes tan significativos, pues no moldean el comportamiento, ¿no? Letra F, ¿no? Falso. Comenzar a interactuar con otras personas ajenas al hogar es socialización secundaria, verdadero, ¿no? Entonces, la respuesta correcta es la C. Vamos con la 6. Griselda y Grimaldo hace 4 años decidieron adoptar a una niña, a la que integraron a su familia de 3 niños varones.
Oye, chicos, creo que el internet creo que me falló. Y el ejercicio 6, tenemos que la respuesta correcta del ejercicio 6 era la letra D, ¿no? Afectiva. Vamos con el ejercicio 7. El ejercicio 7. Letras, ejercicio 7, por razones laborales decidió irse a vivir a otro país, ¿no? A ver qué alternativa creen que es correcta de las 7. La B nos dice el compañero Flavia, nos dice la B, exactamente la B, ¿no? Socializadora. Vamos con el ejercicio 8. Ejercicio 8. Arcadio de pequeño contó de manera irregular con la presencia de sus padres, ¿no? Quienes por razones laborales tenían que ausentarse varios días de su casa. Su tío, quien lo cuidaba en esos días, no llegó a apoyarlo plenamente en sus requerimientos propios de su edad. Actualmente se define básicamente como una persona desconfiada. Entonces estaríamos hablando de ejercicio 8, la respuesta correcta, la E, ¿no? Como nos dice María Alejandra, la E, inseguro, ¿no? Vamos con el ejercicio 9. Ejercicio 9 dice Artemio, quien viajó a Nueva York en el último verano, afirma que todos los taxistas que le dieron servicio deben ser árabes, porque usaban turbantes y barba, ¿no? Con respecto a esta afirmación, se puede afirmar que se ajusta al concepto de ejercicio 9. A ver, ¿cuál creen que es la 9? La 9 es la C, estereotipo, ¿no? Vamos con la última pregunta. 10. Considerando las manifestaciones de las actitudes en las siguientes expresiones, señale el o los enunciados que indiquen una actitud, ¿no? 1. En ese barrio siempre roban, no vayas allí, ¿no? Él siempre está pensativo, en ese canal siempre pasan esos programas. Alternativa. En el ejercicio 10, la respuesta correcta es la letra A, ¿no? Solo uno, que en este caso sería en ese barrio, siempre roban, no vayan por ahí, ¿no? Entonces, chicos, la próxima semana nos estamos viendo para la sesión número 4. Un abrazo y que tengan un buen fin de semana.